Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Somos María Magdalena, Nicolás Arruti, editores de Las Furias. Completa el equipo Romina Lupino, que es la diseñadora gráfica, la artífice del arte de tapa de los libros. Bueno, estamos viendo en el chat que hay muchos mensajes, muchos saludos de diferentes partes del país, del mundo inclusive, así que nos alegra muchísimo eso. Ahí, por ejemplo, están saludando desde México. Bueno, vamos a decir unas breves palabras, así les damos lugar a las presentadoras y a la autora del libro, María Malusardi. Estamos muy contentos con este libro que presentamos hoy, Una madre es un piano triste, no solamente porque, como hemos dicho ya en varias oportunidades, somos fans de la poesía de María, sino también porque es la primera experiencia que tenemos en la editorial de acompañar la escritura de un libro desde el comienzo. Les decía entonces que ha sido una experiencia inédita para nosotros este proceso de acompañar la gestación de un libro, que se inició en una charla de café que tuvimos con María, en donde ella me comentó que tenía este proyecto, y en ese mismo momento pensé que era algo que nos gustaría publicarlo en nuestra editorial, que en ese entonces ni siquiera existía todavía, pero también era un proyecto y también se estaba gestando. Así que con Nicolás le propusimos que diera inicio a la escritura y que estábamos dispuestos a acompañarla y que queríamos publicarlo. Así que ese fue el inicio y el resultado es un libro de esos que nos gustan a nosotros, que son inclasificables porque abordan diferentes géneros. La escritura de María es profundamente poética, tanto que, como le he dicho en alguna oportunidad, bueno, María, para los que no la conocen, es poeta, es escritora, también es periodista y docente. Y los artículos, las reseñas, las entrevistas que ha escrito son poemas en sí mismos. Eso me parece que es una característica de ella muy particular. Entonces es un libro que tiene una escritura muy poética, pero que a la vez es un ensayo, aborda la literatura, hay autobiografía, en fin, va transitando diferentes géneros, y eso es algo que valoramos mucho en la editorial. Así que bueno, les agradecemos por acompañarnos, por acompañar el libro, por acompañarla a María, y bueno, le damos... Bueno, yo digo unas palabras también. Este es el libro con el diseño de Romina Lupino. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Voy a presentar a Florencia, una de las presentadoras. Florencia Angileta estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, donde es docente y becaria doctoral de CONICET. Ha escrito notas, artículos y libros sobre literatura, feminismos y política como Zona de Promesas, Capital Intelectual en el 2021. Coordina el volumen de la historia femenina de la literatura feminista. Lo que vamos a proponer es que ella diga unas palabras que nos pueda acompañar en esta salida del libro, que pueda acompañar a la autora. Y en la dinámica también va a hablar María Teresa Andrueto y luego la autora. Vamos a dejar la posibilidad de que quien quiera compartir, decir unas palabras al final, le vamos a habilitar el micrófono y lo puede hacer. Lo que le pedimos es que durante las exposiciones, si pueden silenciar los micrófonos, sería óptimo. Y también lo que pueden hacer es dejar en el chat los comentarios como para que los tengamos en cuenta a la hora de poder darles lugar a la palabra. Bueno, muchas gracias y ahora nos estamos con Florencia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Hola a todos y todas los que estamos acá. Primero, antes de leer, quiero agradecer muchísimo a María Malusardi esta invitación, que está hecha de palabras, porque nosotras nos conocimos enseñando palabras en la querida Atea, y esta invitación nace también de un encuentro de palabras, así que las felicitaciones y el agradecimiento a María, porque realmente esto es una escena de lectura, pero también para mí es profundamente conmovedor y muy importante. Y también quiero, por supuesto, felicitar a María Magdalena, a Nicolás y a todo el equipo de Las Furias que hicieron que la poesía de María se convierta en este bellísimo libro. Y por supuesto, ni hablar que es un honor hablar junto a María Teresa Andrueto. Así que, bueno, realmente es una tarde muy especial. Quiero entonces compartir unas palabras que preparé para contar también de cuánto está hecho Una madre es un piano triste. El origen del mundo, sobre Una madre es un piano triste, de María Malusardi. Una inquietud, casi una curiosidad, me sobrevoló cuando abrí el libro. ¿Aparecerá la palabra Marta Argerich? Y sí, ahí está, en la 126. Todas las pianistas, la pianista. Todas las madres, la madre. Como un iceberg o un hielo, como algo que se derrite, con lo que queda cuando todo se deshace, con eso que queda debajo, así están hechas las memorias. Y esto que pasa es sobre memorias. Vuelvo a Argerich. Recuerdo el impacto de ese documental sobre su vida y esa vinculación con su hija, artífice de esa película. Las pianistas son un imán. La pianista, esa película volcánica de Haneke a partir del libro de Alfred Jelinek. Una constelación preciosa en la que una madre es un piano triste, construye a esta pianista, de la que todo el tiempo queremos saber más. Hay algo adictivo sobre la pregunta, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta madre? Como si todo el tiempo el libro estuviera montado sobre un género policial, o más aún, de misterio. Eso, el misterio. Leemos el libro como si fuera también una novela de misterio. Leemos y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Retumba. Y es eso, el abismo, la caída en picada que produce la lectura. No hay respuestas, no hay por qué, hay lenguaje. Pero volvamos. La pianista, esa mujer, esa madre, ese personaje, es capaz de coquetear con el salto por una ventana, pero también es descripta como una fiera. Está cansada, se lo dice muchas veces, pero también se dice, mi madre al volante es perfecta. La madre es el paisaje de la infancia, su música, su belleza, su tristeza. Algunos íconos organizan al personaje de la madre en el libro. La Singer, la máquina de coser, el piano, desde luego. Todo pasa por las manos. Y esa escena casi cinematográfica en la que toca una pieza por teléfono. La costura, la música, la poesía, la gestación, la pérdida. Las manos son el centro de operaciones. De la pianista, de la mujer, de la madre, del personaje, de los personajes. En el principio fue una madre y fue la palabra. El origen del mundo, de todos los mundos, la composición. Escribir es un ajuste de cuenta familiar, y en esa serie, altruista, preciosa, barroca, modernista, como Borges, como Campo, como Storni, como Piglia, ahí entra este libro de María Malusardi. Una madre es una música, una madre son 1000 madres, una hija son 1000 hijas. Todos somos hijos, dice Una madre es un piano triste, pero algunos somos adultos o adultas sin hijos. ¿Qué hacemos para evitar esa pregunta imposible? Esta hija, este personaje, no reivindica, transita. Torciendo las palabras de Simone de Beauvoir, diríamos,
No se nace disidente, se llega a serlo, porque lo que se aventura a proponer este libro es que no todo es deseo, no todo es decisión. Esos temas clásicos y arrolladores. Teníamos ya literatura sobre la decisión y el deseo de ser madres. Teníamos ya literatura sobre la decisión y el deseo de no ser madres. Mucha de esa literatura se cita profusamente en este libro. Teníamos también la investigación de Nora Domínguez sobre las madres en la literatura, y podría seguir. Pero María Malusardi es quizás la primera que agarra finalmente esa papa caliente, esa pregunta imposible, y la convierte en un huracán, en un filo, en una lágrima negra, en un arañazo en la espalda, como el propio libro señala, en un vacío, en una pérdida, pero sobre todo en un conflicto. Esta gran pregunta de época, después de que se ha puesto en jaque el imperativo de maternidad, cuando, como estudió Elizabeth Badinter, ser mujer era sinónimo de ser madre, después de la sanción de la ley del aborto recientemente en nuestro país, ¿qué hacemos con el deseo de maternidad? Y el gran hallazgo del libro es no dar ninguna respuesta, sino pivotear todas las preguntas. Al principio decía que el libro se sostiene sobre un misterio, pero en algún punto es un policial fallido, y justamente por eso es un gran libro, porque no se devela nada, solo se hacen más preguntas. Se hacen preguntas a la infancia, se hacen preguntas al cuerpo, se hacen preguntas a las preguntas de otros libros. Es un libro de citas que incluye las escrituras de Rich, de Lazar, de Gornick, de Meruane, entre muchos otros y otros. Es realmente, además, un regalo, porque la curaduría de citas es arrolladora, dan ganas de haber escrito todo eso y mucho más. Es un libro que está hecho de lenguaje, de palabras, de poesía, de proponer palabras para pensar, pero sobre todo es un libro que en una época tan asertiva toma el enorme desafío de permanecer en estado de pregunta, pero que eso no significa liviandad, relativización o incluso dialectización. Al revés, el libro se atreve a afrontar las preguntas, agarra ese manojo, casi diría un tabú para este tiempo, y se pregunta, ¿qué hacemos cuando hubo y no pasó? ¿Qué hacemos cuando no sabemos si hubo? ¿Qué hacemos con todo lo que puede pasar en el medio entre un deseo y su efectivización? Y si ese deseo de maternidad se concretó, si no pasó, si se quiso, no se quiso, cómo se quiso, pero sobre todo, ¿cuándo empieza el deseo de maternidad? ¿Cuándo muere el deseo de maternidad? ¿El deseo de maternidad se suicida, se impone, falta, brilla, opaca, nos enloquece, nos mueve, nos condena? Y sobre todo, adentro de ese deseo de maternidad, ¿cuántas historias hay a día adentro? ¿Cuántos cuerpos, cuántas condiciones, cuántas búsquedas, cuántas poesías? El libro agarra una frase preciosa de Coetzee y dice que la infancia sea otra cosa que un tiempo en el que se aprietan los dientes y se aguanta. Para aquellas que somos hijas sin habernos convertido en madres, ¿qué pasa y cuándo rechinamos los dientes? Y aún así, las otras mujeres, los otros hijos, las otras hijas, los nacidos y los no nacidos, los imaginados y los no imaginados, somos esas 1000 vidas, dice Una madre es un piano triste. Y en este momento en el que nos acercamos a tanta ficción con el yo y sus condiciones de enunciación, creo que María Malusardi hace algo valioso y único, porque hace de ese paso por el yo lo único que vale la pena hacer con el yo, y es asumir algún riesgo, poner un yo al servicio de un riesgo. Quiero decir que
Una madre es un piano triste, es un libro sobre una hija y sobre una madre. No todas somos esa hija, no todas somos esa madre, pero es desde estos relatos inaugurales en nuestra literatura argentina que podemos seguir preguntándonos quiénes somos y qué hacemos con lo que nuestro deseo hace de nosotras. María Malusardi ha tomado una apuesta enorme y ha tenido un acto de valentía y de arrojo inédito, en un tiempo en el que no faltan. Quisiera terminar con las palabras de María, eligiendo un pasaje del libro que para mí ha sido extraordinario, porque toma una parábola, casi diría de la literatura universal, que es la parábola de las ovejas. Me encanta pensar a mí a través de las ovejas negras y de las ovejas blancas, y María hace algo con las ovejas que es fenomenal, y quiero terminar estas palabras leyéndolo. Dice así: logro apresar a una, mis dedos de niña púber prendidos de la lana y mis pies clavados en la tierra. Así la sostengo mientras se resiste, pero tengo más fuerza y ella se abandona, se entrega. Apoyo apenas mi cuerpo, como cabalgándola, y reacciona como los caballos durante la doma. Corcovea, la retengo. Monto a medias porque mis pies se apoyan sobre el suelo, pero la oveja reniega con ínfulas, desesperada. Esta escena dura pocos minutos. Repentinamente la oveja cae, los ojos abiertos, la respiración agitada, la acaricio, me asusto ante su falta de reacción, me alejo dando pasos hacia atrás, le grito que se levante. Monto a mi caballo y regreso a la casa, con gran temor confieso a mi abuelo lo sucedido. No me dice nada, pero percibo su regaño en secreto. Esa noche mi abuelo me confirma, la muerte de la oveja. 40 años más tarde escribo, la abeja excluida, la flor excluida, me sopló Silvia Plath. E invento que en la oveja maté mi maternidad. Gracias, María Malusardi, por pensar más allá de las ovejas blancas y negras. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. ¿Puedo decir algo o no? Lo que leíste. Voy a presentar ahora a María Teresa Andrueto. Bueno, María Teresa publicó novelas, ensayos, libros de cuentos, libros para niños y varios libros de poemas reunidos en Poesía Reunida, publicado por Ediciones en Danza en el 2019. Su narrativa, traducida a varias lenguas, es materia de numerosas tesis de grado y doctorado. Obtuvo, entre otros, el Premio de Cultura Universidad Nacional de Córdoba, Hans Christian Andersen en el 2012, el Konex de Platino y el Premio Trayectoria en Letras del Fondo Nacional de las Artes en el 2020. Codirige una colección de revalorización de narradoras argentinas olvidadas en una editorial universitaria. Teresa. Hola a todos. Bueno, muy agradecida a la editorial. Las Furias tiene un perfil editorial, la verdad, muy atrapante, que voy siguiendo en esta búsqueda de libros así un poco incómodos, en el sentido de libros atípicos, extraños, en los bordes. Eso es muy interesante. Y le agradezco mucho a María que me haya acercado este libro. Quiero aclarar esto porque habitualmente uno le pide a una persona amiga que hable sobre su libro, pero aquí fue el libro y no la amistad lo que hizo que yo escribiera el texto de contratapa que después voy a compartir. Digo, yo había leído la poesía de María y ella me había leído a mí, pero no es la amistad que recién empieza a nacer a partir de este libro, sino el libro mismo. Y claro, es un libro que transita asuntos que me atraen como un imán, ¿no? La complejidad de la maternidad, de la escritura, de la relación madres-hijas, de la lengua, la relación entre lengua, maternidad, condición de vida, escritura.
pero es sobre todo lo que ella hace con eso. Este libro inclasificable, digamos, lo inclasificable del libro, y la escritura de una poeta en un texto narrativo que es un poco ensayo, es un poco novela, no deja de ser un poema. Bueno, es también un recorrido, como decía Florencia, también una curaduría de libros que tienen que ver con la maternidad, con la escritura. Me trajo mucho un libro, Los ecos de un libro de Sisu hacia la escritura, que tiene que ver también con la madre, con la periferia, con la palabra. Pero mejor les leo lo que Una madre es un piano triste me incitó a escribir sobre él y sobre la escritura de María. Dos mujeres, madre e hija, sumidas en la sobredosis inquebrantable del amor, sometidas a sus designios. ¿Qué es esto? ¿Qué es este libro? Un extenso poema, una biografía caldeada en el dolor de una hija, una serie de microrrelatos girando en torno a una madre, un ensayo a los Sisu sobre la llegada a la escritura, un recuento de lecturas sobre las tensiones entre mujer y madre. Todo eso y más es Una madre es un piano triste. Lo primero que este refinado libro de Malusardi pone en cuestión es la noción de género literario mutante en sus pliegues y derivas, género mujer en el nudo de capitón de la maternidad, presente, ausente, elegida, rechazada, desde una cultura familiar hecha también de géneros, el abuelo sastre que mide el terco resplandor de la memoria, la costura de la histerectomía en el vientre, la madre que cose en la Singer sus sueños y los de la hija, como en aquella pintura de Berni, Primeros Pasos, el surcido matriz que conduce a la escritura. Un libro sobre los hilos, las texturas y los bordes, sobre su escritura en la piedra, sobre la gran tijera que corta sin escrúpulos y cose el daño, el hilo oculto de la niñez. En el camino, María se deja acompañar por otros. Ernuk, Sisu, Cristebar, Quiñar, Venegas, Svetaeva, Kertész, Rig, Lazar, Gornik, Meruán, Bachmann, Herbich. No da puntada sin hilo. Superpone, recubre, despliega, repliega para escribir, como quien hace música, un libro sobre la abundancia y la carencia, sobre la potencia y la falta, y lo que eso hace en un cuerpo, en lo que le hacen a un cuerpo y en lo que un cuerpo se hace a sí mismo. El resultado es un libro sobre el transcurso del tiempo, sobre la mendicidad del amor, el vacío y el miedo. Pero sobre todo es un libro sobre la lengua. Una armadura, un armario, un arma, dice María. Un libro sobre la lengua, sobre su sonoridad. Porque la lengua es la madre de todas las madres. Gracias, María, por invitarme y gracias a La Furia por alojar este libro. Tere, muchísimas gracias a ambas. Realmente es un honor haber contado con su presencia, con sus lecturas para este libro. Y bueno, ahora le vamos a dar la palabra a la autora, a María Malusardi. Y recuerden que quienes quieran pueden hacer preguntas, conversar, lo que deseen. María, cuando gustes. Bueno, estoy un poco nerviosa porque estoy un poco nerviosa y un poco temblando, porque estoy muy, muy conmovida por, bueno, primero por la cantidad de
de gente querida, amiga, inclusive gente que no conozco, que también es conmovedor, pero bueno, amigos, amigas, colegas, y por realmente la presentación, que creo que si hay algo en lo que no me equivoqué fue en las presentaciones. Estoy prolongándome hacia adelante como una montaña de arena. Intento verme sin verme, sino sentirme dentro de ella, en esa procesión, en ese instante previo al desamparo que luego será la vida. En esa choza de océanos sin precedentes, en esa inmensidad de lo pequeño y lo obtuso, nos abrazamos a nosotros mismos sin amor y sin vanidad. Anudamos nuestra especie para no perdernos. Mi madre recorre con su mano abierta la tela que recubre la superficie de la panza. La incomodan los movimientos bruscos que doy por debajo del mundo real. Estoy a punto de salir, ambas lo sabemos, aunque ella se declara a sí misma y luego me lo repetirá casi como un reproche, que yo no tengo intenciones ni deseos de salir. Retraso mi llegada porque sé que mi llegada es mi hundimiento. Entonces retenemos juntas mi madre y yo. Ahora abre el piano, un gabú vertical, el mismo desde sus 5 años. Levanta ceremoniosamente sus manos que pesan como abundo yo en su cuerpo. Ante ella un voluminoso libro con partituras. ¿Acaso Mozart, Chopin, Beethoven, Liszt, Brahms, Schubert, Schumann, Scriabin, Ravel, Bach? Todas esas piezas solitarias se abandonarán y abonarán en mí, como un barco hundido en la nieve, como una sobredosis de compasión. ¿Por qué la música es capaz de ir al fondo del dolor? ¿Por qué es allí donde ella mora, Pascal Quiñer? Y compondrán mi lenguaje expresivo y mi distancia del mundo, mi rechazo, mi marginalidad, mi restitución. No seré ni compositora ni intérprete, aunque buscaré en la música mi salvación, la versión definitiva de mí, retenida en la ausencia. Me extinguiré persistente, horizontal y en sí menor, como un pez en el poema. Como un pez en el poema, me consterno en el agua y escribo. La poesía no ocupa el lugar de un hijo. La poesía no ocupa. La poesía no es un lugar, ni un renglón en el paraíso, ni la ocupación del sentido, ni la pena ocupando el sentido. La poesía no es ella misma, es otra cosa. La poesía anida su propia desintegración y expande su luz como una estrella antiquísima y ciega, de esas que caen sobre nosotros e iluminan desde su desacierto. Millones de años han pasado, y llega la luz viva de una estrella muerta. La poesía recorre ese haz sin tiempo. Deja caer estrellas en su recorrido, deja caer estrellas en mi boca. Para mí, la poesía era el sitio donde vivía sin ser la madre de nadie, donde existía como yo misma. Nacemos de mujer, de Adrienne Rich. Concierto para violonchelo y orquesta en si menor, opus 104 de Antonín Dvorak, interpretado por la violonchelista inglesa Jacqueline Dupré. Toda escala menor empatiza con la tristeza, aunque, en ocasiones, esa misma cadencia que enturbia la mirada logra un levantamiento que ansía un instante de euforia. La música ofrece esa oportunidad atípica y épica, cierto estado de felicidad en medio del derrumbe. Tantísimas agujas se mueven ligeras y felices al son del escándalo que logran mis dedos pequeños y regordetes. Cuando mi madre está lejos, en la cocina o bañándose, me acerco sigilosa y toco. Desarmo y enredo. Hay un placer oculto, desconocido para mí, acaso sexual, en deshacer. A escondidas de mi madre empiezo un camino en la línea del riesgo. Aún no llego a los 2 años y ya fluye una rapidez rítmica para las travesuras. Quiero llamar la atención, pero ella no lo entiende así y se enoja. Me acusa del desastre, que arruino su proyecto, que entorpezco su deseo, que me burlo de su necesidad. Es primeriza. La familia la perturba y la ahoga. Ella no lo sabe, cierto. No lo sabrá nunca. Intento a través de mi desacato,
violar su autoridad y arrimarla a mi desazón temprana, a mi dolor de huella, a mi humedad, mi niebla. Mi madre no lo sabe, pero yo soy un animalito desencantado que corre detrás de la palabra, detrás de un manojo de semifusas, detrás del amor que el mundo hará pedazos. Todo lugar en el mundo podría simbolizar el útero, la habitación, la casa, el aula, el espacio que sea que nos geste y nos contenga. No saldremos indemnes de ninguno, porque, tarde o temprano, nos expulsa. No ser madre se inscribe en una diversidad. Es un género aparte y expulsado. Afortunadamente, la literatura, la poesía, la descomposición de la verdad, o la verdad rasurando, restaurando el útero de la escritura. Una mujer que no ha pasado por la experiencia de los hijos, una mujer que no acompañó el crecimiento de sus hijos, una mujer que no se sentó a fracasar con alguno de sus hijos, o a decir abiertamente mis hijos son geniales, celestiales, increíbles, una mujer que no, que nunca, que desconoce, que ha quedado por detrás, por debajo, por fuera de ese proceso físico de acompañar a los hijos. Una mujer que no sabe, que anochece su cuerpo y lo despide sin haber concebido, la renuncia por otro cuerpo desprendido de sí, que se ha ausentado por completo y para siempre. Tirar de los hijos como de un hilo y destejer su ira y su catástrofe y ordenarle sus costuras, tirar de los hijos como a la cáscara de huevo, tirarse sobre los hijos, como sobre una cama sin fondo y desfondar desiertos, caerse sobre los hijos y estallar de madrugada, miles de mariposas ciegas que saltan, que se abrazan, despertenecer a los hijos como a los hilos de la mirada de un ciego, categorizar a los hijos como a las palabras y nunca alcanzar el poema. Pero quizá también lo que digo, lo que escribo, sea una broma o una bicicleta azul y desdichada. Bueno, ya para cerrar, lo que pueden hacer las manos, sobre el piano o sobre la cara de un bebé, lo que pueden hacer las manos y la respiración, tanto ruido si golpean, tanto daño si ahorcan, tanta maternidad si la lluvia, si la música, si la renuncia. Mi madre me llama por teléfono y me pide que escuche, apoya el teléfono sobre el piano y toca. Una melodía luminosamente triste y de una armonía incómoda. Se detiene y regresa su voz. ¿Recordás? No, parece impresionista, le digo. Le afligen los baches de su memoria. La partitura está incompleta y no sabe qué obra es ni de quién. Tiramos nombres. Scriabin, Debussy, Ravel, Satie. Más tarde, mi madre me avisa. Es el adagio del concierto para piano y orquesta en sol mayor de Maurice Ravel. Y descubro que su armonía final coincide con el tono triste y desacatado de este libro, que avanza sin remedio hacia la disolución de la maternidad en la música. Bueno, muchas gracias. Quería decir unas palabras antes de darle lugar a quienes quieran ir interviniendo, quienes quieran saludarte o decir unas palabras también. Sí, yo me olvidé igual de decir algo, porque estoy tan nerviosa que me olvidé de agradecerles a ustedes dos, que son las furias, que son mis amigos, mis editores, me han acompañado, bueno, nada. Y ahora, cuando agradeciste, se van a poner furiosos. María, Nicolás, ya saben, ya lo escribí ayer en el Facebook, entrañable el trabajo que hemos hecho conjuntamente, fue una maravilla, una delicia, una gran experiencia. Bueno, Nicolás, perdón. Todo bien, gracias. Gracias. Quería
esa palabra que usaste al final, la música, para mí este libro, lo que tiene una de las particularidades que me gusta de este libro, tomando también las palabras que dijeron María Teresa y Florencia, además de asumir un riesgo, ¿no? Y de ser una escritura incómoda, es un libro que está tejido de todos tus libros y conserva la música de todos tus libros. Eso para mí tiene un valor agregado, así como somos anfitriones, fanas y también lectores de Malusardi. El hecho de que este libro tenga un eco de muchas lecturas, muchas sabias lecturas que pueden pluralizarse y que pueden hacer que se hagan otros recorridos, también es un recorrido de tu obra y de tu obra musical. Y a mí eso me parece que es una linda llegada a este libro, porque permitiría que también se pueda uno meter en otros libros tuyos, que son todos tan ricos, y que se pueda uno ir explorando por ahí. Y me parece que este libro lo refleja perfectamente, que así como hay otras lecturas, también están esas escrituras subsumidas en este. Ahora, nada más que gracias por eso, por poder lograr eso, y quien quiera decir unas palabras, intervenir. Hacerle preguntas a María. Hacerle preguntas a María. Le damos lugar. Cuidado con las preguntas. Hola María, hola a todos. Me gustaría que cuentes un poquito del proceso de escritura del libro. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto verles ahí a Edu y a Gaby, amigos poetas. Bueno, el proceso de la escritura, un poco lo que había contado, leí un día ese artículo de Flor y dije, tengo ganas de escribir sobre esto, pero de otra manera, porque en realidad yo ya había escrito, y eso el que lo acaba de decir Nicolás, él lo señaló en su momento, me lo señaló cuando empezamos a hablar sobre el libro. Esto que acaba de decir me lo dijo, me dijo, apóyate en todo lo que has escrito sobre la maternidad en tu obra poética, y realmente fue una mirada de su parte de una gran lucidez, porque yo realmente me apoyé mucho en eso también. Y bueno, en principio iba a ser en realidad un libro más ensayístico, lo había pensado así. Empecé a leer mucho sobre novelas, bueno, sobre todo novelas donde estuviera presente el tema, ¿no? El tema de la maternidad, como, bueno, por ejemplo, ya la había leído hace rato, Lengua Madre, de María Teresa Andureto, pero bueno, la releí, y muchísimas otras que fui descubriendo, que me fueron sugiriendo, que fueron apareciendo, que busqué. He tenido hallazgos, he descubierto autores, autoras, sobre todo autoras, así que fue un trabajo muy rico, y fui recopilando mucho material, pero el libro se empezó a armar por otro lado. Me di cuenta que eso era un trabajo muy ambicioso, digamos, hacer un ensayo sobre la maternidad en la literatura, y además me di cuenta que en realidad en casi todos los autores y las autoras aparece el tema de una u otra manera, o sea que la literatura entera está atravesada por esto. No hay un solo poeta que no tenga un poema dedicado a la madre, o al hijo, o a la hija, no sé, es una cosa insólita. Cuando uno empieza a prestar atención, descubre que está permanentemente. O sea que empecé a dejar que los textos vinieran a mí y me, interfirieran. Empecé a dialogar. Diría que el primer texto, el que, digamos, la desazón, después el beso, el pequeño poema con el que empieza el libro, es un poema del accidente, de mi libro El accidente, de mi primer libro, digamos, con el que abre el libro, y que es un poema que yo quiero mucho, y que me pareció que fue fundamental, y de ahí viene el título, además.
O sea que el título viene de ese primer poema. Y luego, bueno, empecé a escribir. Mucho, la verdad es que no recuerdo cómo fue saliendo todo, ¿no? Porque escribí mucho, podé muchísimo, fue, bueno, no sé, creo que era eso lo que me preguntabas, cómo fue el proceso, ¿no? Y lo escribí durante la pandemia. Tere me preguntaba hace un rato, ¿en qué momento lo escribiste? Y lo escribí durante la pandemia. Empecé a trabajar en el 2019, a leer, y empecé a tomar apuntes, y la verdad que la escritura fuerte fue durante la pandemia. No sé ni cómo lo hice, porque entre el encierro, la angustia, el trabajo, no tengo idea, pero creo que fue una gran compañía trabajar en este libro. Y la verdad que fue un proceso bellísimo, bellísimo, desde todo punto de vista. Así que, bueno, no sé, Gaby, si te respondí. Gracias María, hermosa presentación y hermoso libro. Gracias a ustedes por estar aquí. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, que ya haya tenido contacto con el libro? Sí, yo quería decir algo. Me encantó, bueno, nada, las dos presentaciones. Mientras escuchaba esas presentaciones y escuchaba a María leyendo su hermoso libro, y lo empecé a leer, pensaba, bueno, que ya desde el título, ¿no? Está la música, la poesía de María, ¿no? Es música. Y me parece que quizás acabo de descubrir, o se me acaba de ocurrir, no sé, que un hallazgo que nos regala María con esto es pensar la maternidad, pensar la música, no solamente la maternidad, pensar la música de nuestras madres. No creo que cada uno de nosotros tiene una música dentro que está ligada a su madre, a nuestras madres, y que tiene un sonido y un timbre y un ritmo muy íntimo y muy personal. Nuestras madres pueden ser traducidas a música, y me parece que eso es lo que nos abre María, ¿no? Con su poesía, con su escritura, que también es música, y que los hijos también somos música, ¿no? Casi como que podríamos interpretarnos nosotros y nuestras madres en duetos, ¿no? En duetos muy, muy íntimos, muy internos. Y me parece que, nada, lo percibí así mientras María leía y mientras escuchaba las presentaciones, y que todo eso está ligado también a la palabra, a esas palabras que a veces no podemos decir, y que también suenan adentro nuestro. Y creo que María nos regala esos sonidos con este libro. No, pensaba, para quienes no hayan leído todavía el libro, que María lo que hace también es complejizar al extremo ese nudo de Capitón que es la maternidad, porque es la madre, es la hija, es el rechazo de la maternidad, es la falta, es el deseo, es la ausencia, es la presencia, todo eso atravesado por la escritura, digamos, eso mismo generando escritura, ¿no? Entonces es claro, es porque, digamos, uno dice, bueno, un libro sobre la maternidad, pero sobre todo el abanico que eso trae, ¿no? En esa complejidad, esa densidad. Es como un libro que uno podría citar todo el tiempo, ¿no? Porque tiene, digamos, uno podría tomar aquí y allá frases y tenerlas como cita, como compañía, como frase del día, ¿no? Porque tiene, la escritura es de una gran belleza, y además todo el tiempo la idea de maternidad, por llamarle así como nudo, se va como corriendo, digamos, se va desplazando a otra cosa, otra forma, ¿no? No se queda quieta como ni valorando, ni rechazando, sino todo eso y más al mismo tiempo. Eso me pareció súper interesante. Por eso coincido con
la otra María, con María Magdalena, en el tema de lo inclasificable, ¿no? Yo creo que esa es una gran riqueza del libro, que es un libro, bueno, donde lo primero que uno se pone en cuestión es la cuestión del género. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y eso me parece hermoso. Mm. 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 Qué lindo. Bueno, qué hermoso todo lo que dicen Tere, bueno, y Tati, mi amiga de toda la vida, de la juventud primera, de la pubertad. No sé, cuánta gente. María, hay dos preguntas. Bueno, A ver, una, es que yo no veo el chat, yo estoy no te tratando, preocupes, estoy nerviosa y no después puedo leer todas esas cosas yo que escribieron. ¿sabes que no sé eso? Bueno, pero igual estas dos preguntas te las podemos decir. Sí, A ver, hay una que no te va a gustar mucho. ¿Payaso Rojo fue anterior al accidente? Sí, fue anterior al accidente, pero María considera el accidente su primer libro. Ay, ay, ay. Así Ay, que bueno, ay, ay. Hoy. ¿lo dejamos ahí o querés decir algo? Eso me parece que lo preguntó Daniela Espósito, que es alguien que conozco de aquel entonces. No, bueno, es un libro de mi juventud primera que, como digo yo, es un error, un pecado de juventud. Claro, porque quizás lo lindo lo que yo valoro de ese libro es que Javier Villafañe lo leyó y me alentó y me escribió una contratapa y creo que fue muy alentador eso y fue muy, muy importante quizás esa visión que tuvo, que vio algo él, no concretamente ese libro, porque ese era... No, claramente no, yo no era el caso de Rimbaud, que bueno, que logró eso en la juventud como tanta gente lo logra en la juventud. Entonces no era mi caso, ¿no? Pero yo creo que bueno, él vio algo ahí, vio un lirismo, una relación fuerte con la poesía y de alguna manera me dio un abrazo con eso, ¿no? Y con ese escrito, que lo tengo, inclusive tengo el original escrito a máquina por él, es una joya eso. Y me parece que fue un gesto muy, muy tierno y muy generoso de su parte, ¿no? Y bueno, he recibido a lo largo, bueno, en este libro el abrazo me lo dio Tere Andrueto, también me abrazó Alberto Spumber, a quien me alegra que me venga y que pueda recordarlo, escribiéndome también una contratapa en Trilogía de la Tristeza. Y me alegra traerlo aquí, así apareció de pronto, porque bueno, todavía no es un año que murió y bueno, lo llevamos en el corazón y lo llevamos en nuestra lectura permanente de su obra, que también me abrazó y bueno, con esa contratapa que escribió sobre Trilogía de la Tristeza, que fue muy linda. Bueno, hubo eso, no sé si respondí, pero no, es un libro para el olvido. Bueno, hay una pregunta que dice Susana, que la respondió Teresa, pero no sé si vos querés decir algo más, que es si estás hablando de una madre biológica o de ser madre de la escritura. Ninguna de las dos cosas, ni madre biológica ni madre de la escritura. Madre, la madre no es madre de la escritura. En todo caso, sí, como decía Tere, lengua madre, eso me parece que es interesante y es la relación, un poco lo que se estuvo hablando aquí, ¿no? Es la relación entre madre
hijos, e hijas. Es la maternidad. La maternidad es mucho más que lo biológico, supongo yo, no sé. Además, a mí me cuesta teorizar sobre estas cuestiones, digamos, por eso también, por eso no pude hacer ese libro que en principio había sido la fantasía, sino que el libro estuvo más cerca de, bueno, de un libro de ficción, de poesía, de narrativa, con algunos destellos de reflexión, de ensayo, pero justamente lo que me interesa es no poder decir mucho más al respecto, ¿no? Como que todo está acá en el libro. Yo creo que esa respuesta está en el libro, si es que hay respuesta. Bien. Bueno, la veo a Gaby Pedrotti con la mano levantada. Gaby, si querés. Sí, me dieron ganas de... ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Bueno, de felicitar a María públicamente y a las Furias, porque quería contar un poquito la experiencia de lectura que para mí fue... Bueno, no lo terminé y no lo quiero terminar, o sea, digo esto, no lo terminé y no lo quiero terminar, porque me pasó que desde el comienzo del libro empecé a suspirar, y creo que todo el libro así es una especie como de suspiros constantes, y tiene como un ritmo que galopa todo el tiempo en una especie así como de incertidumbre que me fascinó, y lo que se me ocurría pensar ahora era como que el libro no está escrito desde el pensamiento, escuchando lo que decías ahora con respecto a ese primer libro que pensaste que ibas a escribir. Creo que hoy te decía algo de eso, ¿no? Que me parecía que no, que es un libro, yo podría decir, escrito desde el inconsciente, es como un libro que está soportado en el desvío permanente. Y una de las cosas para mí maravillosas es que es como todo el tiempo no fija ningún significado, es como que está abriendo sentidos todo el tiempo, pero no se fija en ningún lugar. Entonces es como si uno estuviera así como dando bocanadas de aire todo el tiempo, porque se abre, se abre, se abre. Es un libro que no aburre en ningún momento. A mí las novelas, o por ahí un libro de poesía no, pero las novelas o los ensayos, en algún momento uno pasa por algún tiempo de aburrimiento. Este libro no aburre nunca, es como que uno va leyendo y está todo el tiempo con la sensación de querer avanzar porque vive, porque está escrito con el cuerpo, no está escrito desde el pensamiento. Y eso para mí es un libro que tienen que leer los psicoanalistas. Yo le dije a María que lo voy a utilizar como bibliografía, porque es un libro es un libro que está escrito desde el lugar a donde los analistas tienen que llegar, digamos, que es sacándose todo ese pensamiento y yendo a ese hilo que cose lo que no sabemos. Me encantó, María, te lo dije, te lo digo ahora públicamente, me encantó que las Furias apostaran a este libro, y me parece así de una sensibilidad y de un nivel de inconsciente, no inconsciencia, inconsciente, así como real, es un libro real. Si hay algo que tiene que ver con lo real, es este libro. Maravilloso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un disfrute. Gracias. Me gustaría decir algo, porque yo también pienso algo muy parecido, era lo que quería decir en relación a lo que te dijeron, María. Que yo sentí que había un murmullo, que es un murmullo que es música, que está abriendo todo el tiempo algo muy originario del ser, muy profundo. El inconsciente ahí, pujando permanentemente, hablando, reconociendo, perdiéndose. Es preciosísimo lo que leíste. Bueno, te leo una pregunta de Fede de la Riva, que dice: María, con respecto a tu relación con tus libros, ¿te parece que se puede hablar de libros como hijos? Y si es así, ¿cómo jugó eso en este en particular? Bueno, justamente yo creo que lo digo en algún momento del libro, no, siempre cuando alguien me dice relaciona el libro como si fuera un hijo, yo lo niego rotundamente. Para mí un libro no es un hijo, un libro es un libro, es la escritura. Un hijo debe ser otra cosa, pero no,
La verdad que no. De cuajo siempre rechazo esa idea, Fede. Está bueno que lo preguntes porque muchas veces aparece esa idea de, bueno, el libro es como un hijo. No, para nada, para nada. En lo más mínimo, jamás lo sentí así. O sea, la escritura es una de las cosas más importantes que me han pasado y me pasan en la vida, pero es otra cosa. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Es otra cosa. Bueno, ¿alguien más? Hay muchos comentarios, ya los vas a leer. Ay, sí. ¿Por qué? Bueno, mientras tanto, mientras esperamos si hay alguien más que quiera sumarse, les contamos que el libro, los libros de las furias los distribuye Valcúter. Pronto va a estar en librerías de todo el país. También está disponible ya en México a través del Diván Negro, para quienes estén escuchándonos desde México. Tenemos intenciones de llegar a otros países y pueden también comprárnoslo directamente a nosotros, nos escriben a nuestra página web o a alguna de nuestras redes sociales. Hay un mensaje. Sí, acá parece que quiere... alguien quiere hablar, pero no dicen quién. Sí, Silvina es mi amiga, una de mis amigas del alma que está en España, en Madrid, y ahí debe ser la 1 de la mañana y está aquí compartiendo. Eso es muy, muy, muy lindo, muy importante para mí, que haya podido... esto de la virtualidad es raro, ¿no? Pero tiene esta posibilidad. Bueno, Silvina, si querés habilitar el micrófono. A ver, ahora sí, porque no sabía cómo poner, hola, no sabía cómo poner mi nombre ahí, entonces, porque no uso Zoom, uso otras cosas aquí. Bueno, María, no importa la hora, yo también un sábado a esta hora trasnocho, más por mi trabajo, y estoy muy emocionada de este lado del Atlántico, como dicen aquí, de estar participando de esta manera. Y como bien decías, sí, nosotras somos amigas, fue una amistad, un flechazo a primera vista desde hace 34 años, y que se dice pronto, como dicen en España. Me dedico a la música, nos conocimos con María precisamente porque estábamos haciendo la fila para anotarnos en musicoterapia, y ni ella fue musicoterapeuta, y afortunadamente yo tampoco. Así que me dediqué a cantar. Ella es una gran cantante. Ahora es tu libro, gracias, Gordita. Yo lo que quiero más que nada es comentar que desde que te conozco, desde que empezaron los borradores de Payaso Rojo, y hasta el día de hoy tengo absolutamente todos los libros, ¿no? Claro que ha sido un enormísimo crecimiento de gigante. Contarles de alguna manera, bueno, supongo que no es necesario porque quienes conozcan la obra de María lo habrán visto, pero la música está permanentemente en este libro. Cuando comenzaron con la presentación, en su obra, quiero decir, cuando hablaron en la presentación y mencionaban que las notas escritas, las entrevistas de María son poéticas, es porque tienen música, es porque tienen ritmo, pero va más allá del ritmo. Soy lectora de poesía porque me fascina, y puedo reconocer, una cosa es el ritmo y otra cosa es la música que hay adentro de un poema. Y no siempre van tan juntas. Y en el caso de María, sí, están ambas, porque cuando se dan la mano de esta manera, yo creo que ahí está la pluma del artista, ¿no? Entonces, sencillamente nada, desde mi lugar, desde la música y desde alguien que ama la poesía desde siempre, y de una sencilla y obrera creadora de canciones y nada más, pues extiendo mi abrazo y mi admiración enorme y profunda por este ser maravilloso que tenemos hoy aquí.
Sí, qué lindo. Gracias, querida amiga, gracias. Gracias. Una felicidad que puedas estar. Una alegría. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando. No sé, María, si vos querés decir unas últimas palabras o ya damos por finalizada la presentación. Solamente decir que, bueno, que estoy muy, muy conmovida por tantos afectos, mis amigas de la vida, mis amigas, amigos del mundo de la escritura, de la poesía, bueno, no sé, y toda gente querida veo acá, veo a todos, gente que, bueno, no me gusta decir alumnos y alumnas o alumnes, pero bueno, hay mucha gente que hace taller conmigo que adoro y que en realidad con la mayoría de la gente que hace taller conmigo terminamos estableciendo una amistad. Y bueno, con casi todas esas personas, muchas de ellas están acá, o quizás casi todas las personas con las que estoy trabajando son mis amigas y mis amigos, así que también estoy muy, muy agradecida por su presencia. Y bueno, una vez más, a ustedes dos, Nico, María, y Romina también, porque hizo un trabajo bellísimo con la tapa. No hubo vueltas con eso, lo hizo de una y así quedó, fue increíble, algunos ajustecitos, pero eso fue maravilloso. Y bueno, Flor, increíble lo tuyo, realmente me gustó muchísimo. Bueno, ya después te lo pediré o a lo mejor lo podemos publicar en algún lado. Bueno, Tere, esta contratapa que, como dije, me abraza mi libro y la verdad que siento que es muy, muy importante este texto en mi libro, realmente muy importante. Así que he pedido pocas veces contratapas, muy pocas veces, y siempre cuando pedí era esa persona, y si no era esa persona no era nada. Y bueno, tuve suerte también. Y bueno, qué sé yo, nada más, nada más. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, qué sé yo. Bueno, agradecemos nosotros también haber contado con María Teresa, con Florencia, sus lecturas, su acompañamiento. Agradecemos a todos, a todas, a todos los que estuvieron hoy presentes. Y te agradecemos a vos, María, por habernos dado la oportunidad de publicar esta joya, que realmente estamos felices de haberlo podido hacer. Así que bueno, quienes no lo hayan leído, esperamos que esto haya sido un incentivo suficiente como para que vayan a buscarlo y se encuentren con esta belleza. Gracias.